Estamos celebrando el domingo segundo de Adviento. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el Evangelio a los pobres, y bienaventurado el que no se escandalice en mí. Luego de que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar al pueblo acerca de Juan y les dijo: ¿qué es lo que salieron a ver al desierto? ¿Acaso una caña movida por el viento? ¿O qué es lo que salieron a ver a un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten finos vestidos están en casas de reyes. Entonces, ¿qué es lo que salisteis a ver? ¿A un profeta? Ciertamente les digo, y a uno más que profeta. Él es de quien está escrito: he aquí que envío mi ángel ante tu faz, para que prepare tu camino delante de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. En el Evangelio que acaban de escuchar, queridos fieles, en esta segunda semana de Adviento, de preparación para la Navidad, la Iglesia Católica nos propone a Juan preguntándole a nuestro Señor Jesucristo por medio de sus discípulos. A la sazón, Juan estaba encarcelado por culpa del rey Herodes. Juan, predicando la buena nueva, la llegada del Mesías prometido, predicando el bautismo de penitencia para preparar los caminos del Señor. Había sido creado por Dios para poder preparar, enderezar los caminos, rellenar los escollos, rebajar los montes de las almas de los seres humanos, para que una vez que llegara el Mesías se encontrara todo predispuesto, para que ellos de una manera mucho más fácil recibieran la divina palabra y las enseñanzas que había de tener Jesucristo nuestro Señor para con nosotros. Es algo totalmente probado, que no puede entrar en un corazón no preparado la divina palabra. ¿Y cómo se prepara un corazón? Como se prepara la tierra al momento de arar, al momento de recibir la semilla, para que ésta produzca gran fruto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la tierra? La tenemos que hollar, la tenemos que abrir, la tenemos que ablandar y la tenemos que regar, para que una vez puesta la semilla, ésta encuentre una tierra fértil, una tierra blanda, en la cual ella se pueda desarrollar de una manera correcta y así producir fruto. Esto, queridos fieles, es la penitencia. Si no hay penitencia en los corazones, si los corazones no lloran sus pecados, no hacemos penitencia por los pecados ya cometidos, porque nos hemos portado mal ante Dios nuestro Señor en toda nuestra vida, porque en pecado fuimos concebidos, y porque en pecado desde el momento en que nosotros tenemos uso de razón, estamos viviendo muchos de nosotros, pecado tras pecado, pecados de pensamiento, pecados de sentimientos, pecados, y nuestra tierra, la tierra de nuestro corazón se ha endurecido. Necesitamos hacer penitencia, y la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo, el Mesías prometido, eso es lo primero que vino a predicar. Vino a predicar el que nosotros preparemos el corazón como se prepara la tierra de siembra, por medio de la penitencia, para poder nosotros recibir de una manera dócil y de una manera verdadera y provechosa la semilla de las divinas verdades que pueden salvar nuestra alma. Entonces Juan el Bautista fue creado por Dios y santificado en el seno de su madre, cuando Nuestra Señora la Virgen Santísima, visitando a su prima Santa Isabel,
habiendo recibido por revelación del ángel que ella ya contaba con el 6º mes, ella que era una anciana, Dios le había hecho el milagro de concebir en su seno a un hijo. Este hijo no comería, no probaría el vino, este hijo no probaría los deleites de la tierra, sino que sería un hijo penitente, un ángel del Señor, y tendría una vida tan hermosa, tan limpia, tan pura y tan sin mancha aquí en la tierra, que fuera un ángel que preparara la llegada del Mesías prometido. Y así lo hizo Juan. Pero vean ustedes qué hermosa vida, que desde que la Virgen María saludó a Santa Isabel por su palabra, y porque estaba ella repleta del Espíritu Santo y además tenía al Hijo de Dios en su seno, toda la gracia de que ella estaba llena y abundante le traspasa a su prima Santa Isabel. Y el Espíritu Santo, por el saludo de María Santísima, se introduce en Santa Isabel, santificando, limpiando, bautizando y llenando de la gracia santificante a Juan el Bautista, en el mismo seno de su madre Santa Isabel. De tal suerte que Juan el Bautista nació sin el pecado original, no como nosotros, pobres hijos de Adán y Eva, al igual que él, pero nosotros fuimos concebidos al igual que él en pecado, pero nosotros nacemos y estamos en pecado original. Así inocente como se ve un bebé, tiene una mancha, tiene un veneno en su ser, que es el pecado original, que solamente puede ser lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por medio de las palabras de vida y el agua consagrada en el bautismo que utilizamos nosotros. No fue el caso de Juan el Bautista, ya que el Espíritu Santo lo llenó desde el seno de su madre y nació puro, limpio, casto, hermoso, con la gracia santificante, y de esa suerte vivió hasta el último fin de su vida. Se fue al desierto y allí estaba ayunando, se vestía con piel de cabra, comía langostas del desierto, comía dátiles que le daban las palmas. Era una vida más angelical que humana. Pues bien, llegado el momento, fue enviado por Dios a predicar un bautismo de penitencia, preparando los corazones para la llegada del Mesías. Ese bautismo de Juan el Bautista no producía la gracia como nuestro bautismo, como el bautismo de Jesucristo nuestro Señor. Solamente preparaba los corazones, los llenaba de compunción, los llenaba de arrepentimiento. Y por medio de su palabra, él mismo se decía que era una voz que clamaba en el desierto árido y seco, entonces, de los corazones que lo escuchaban. De tal suerte era su vida tan hermosa que los mismos fariseos lo llegaron a confundir, a dudar de que él era el Mesías prometido, y les dijo: yo no soy el Mesías prometido. El Mesías prometido ya vive entre ustedes, pero ustedes no le conocéis. Él ha sido preferido a mí porque Él es el Hijo de Dios y yo soy un simple ser humano. Yo no soy tan indigno que ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Así de humilde, así de puro, así de angelical era este precioso Juan el Bautista. Pero ahora estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque así como él predicaba el bautismo de penitencia y que todos hicieran penitencia por sus pecados antes de la llegada del Mesías, fue con el rey Herodes y le reprochó que le haya robado la mujer a su hermano. El rey Herodes era un rey muy poderoso. Tenía el beneplácito del emperador romano y tenía todos los ejércitos de la Judea. Su hermano, aunque era un reyezuelo también, no tenía el poder del rey Herodes. Y ese hermano tenía una mujer muy pérfida, llamada Herodías, la cual, al ver que su cuñado, el rey Herodes, era más poderoso que su esposo,
tenía más dinero que su esposo, podía ella vivir en un gran palacio. Hicieron contubernio ambos y entonces el rey Herodes le arrebata, claro que con consentimiento de ella, la mujer a su hermano. Estaba viviendo en franco adulterio, ofendiendo a Dios y por otro lado dando un escándalo terrible a los súbditos creyentes del verdadero y único Dios hasta entonces. Va Juan el Bautista y le reprocha al rey Herodes que estaba viviendo en adulterio. El rey Herodes no se atrevía a tocarlo. Le tenía un temor a Juan el Bautista, un respeto a Juan el Bautista. Sin embargo, era el rey y era un sádico, era un libertino, era un libidinoso. Tenía todos los pecados en su corte y en su mismo cuerpo, en su alma. No le gustó que Juan el Bautista lo anduviera cada rato reprochando y ventilando sus pecados ante la gente, no porque Juan el Bautista lo hiciera o lo quisiera de esa manera, sino porque era público su pecado, pública era la reprensión también. Pero no se atrevió a tanto, solamente lo guardó en la cárcel, con la intención a lo mejor de algún momento soltarlo. Pero la mujer tenía otros planes mucho más maquiavélicos, de tal suerte que, llegando el cumpleaños del rey Herodes, manda a su hija Salomé, que era muy hermosa, a terminar de echar a perder el poco respeto que le tenía Herodes a Juan el Bautista. Entonces baila de una manera encantadora, según el rey, Salomé, delante de él. Se quedó tan emocionado el rey Herodes que le dice: ven, chicuela, para acá, te prometo hasta la mitad de mi reino si tú me lo pides, todo lo que tú me pidas yo te lo daré. Sale la jovencita y va con su madre. ¿Qué le podía aconsejar una mujer libertina como Herodías? Que odiaba a Juan el Bautista porque le reprochaba, porque le quería quitar su minita de oro, porque le quería quitar el poder que ella gozaba al ser la mujer, si se podía decir así, adúltera del rey Herodes. Odiaba a Juan el Bautista, había concebido la manera de cómo matarlo y ahí vio su oportunidad. Hija, pídele al rey, ya que te ha prometido lo que tú quieras, que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Vean ustedes la malicia de esta mujer. Y así la hija, obedeciendo malamente a su madre, porque hijos, hay que obedecer a sus padres, hay que amarlos y respetarlos, hay que velar por ellos. Pero ¿hasta dónde llega la obediencia? Hasta donde no conculquen los mandamientos de Dios. Cuando un esposo les mande a ustedes, esposas, a hacer algo malo, no tienen obligación de obedecerlo. En otras cosas sí, en las cuestiones de la casa, en las cuestiones de la vida, en el manejo del hogar sí. Pero en las cuestiones de Dios, también, siempre y cuando esto no se oponga a los mandamientos de Dios. Hijos, deben de obedecer a sus padres en todo, absolutamente en todo, y comete un gran pecado un hijo que no obedece a sus padres, pero no en los pecados. Hijo, hoy no vayas a misa, hoy nos quedaremos aquí en casa viendo el fútbol. ¿Tienen hijos obligación de obedecer en ese caso a su padre? No. Obedézcanlo en todo, ámenlo con todo su corazón, inclusive pueden dar su vida por él y por su madre. Pero si les llegan a mandar una cosa que va contra los mandamientos de Dios, no están obligados a obedecerlos. Ni la esposa al esposo, ni los hijos a los padres, ni los siervos a sus señores. Nadie está obligado a obedecer cuando la obediencia conlleve algún pecado. Pues por eso se equivocó Salomé con su madre. La obedeció y entonces el rey se puso triste. Cuenta el Evangelio que el rey se puso triste. Pero ya había dado su palabra. Ahí les va. Cualquier promesa que hagamos nosotros, que también conculque los mandamientos de Dios, no es una promesa hecha según el corazón de Dios y no estamos obligados a cumplirla.
Cuando ustedes hacen una manda, un voto a Dios, ay de ustedes si no lo cumplen. Cuidado si hicieron alguna promesa a Dios y no lo han cumplido. No solamente Dios castiga a los perjuros en la otra vida con el infierno, a los que prometen y no cumplen, sino en esta misma vida, Dios castiga a aquellos que hicieron una promesa, una manda o algo y no la han cumplido. ¿O alguien les obligó a hacer esa manda? El hacer una promesa a Dios es algo precioso y es algo libre. Nadie les debe obligar a hacer una manda o una promesa a Dios. Eso tiene que brotar de la libre voluntad. Ni siquiera el mismo Dios nos obliga a hacer una promesa, a hacer un juramento, una manda. Pero nosotros somos tan dados a prometer y a no cumplir. Cuando estábamos apurados le prometimos a Dios ir a visitar tal lugar o tal santuario. Cuando estábamos tristes o enfermos le prometimos a Dios dar de comer 20 comidas en diferentes días a los pobres. Cuando estábamos enfermos o cuando teníamos un apuro le prometimos tantas cosas a Dios. Cuidado, a Dios no se le olvida. Si usted le prometió algo a Dios y no lo ha cumplido, eso se llama perjurio y es un pecado gravísimo. Usted no está obligada a prometerle nada a Dios, pero si usted lo hizo, debe de cumplirlo, a menos de que esto se haya convertido en algo ya imposible de cumplir. Pero si pudiendo haberlo cumplido no lo hace, prepárese, porque ya sea en esta vida, que es muy probable, o en la otra, Dios se lo va a pedir, porque usted se lo prometió. Todas las promesas que Dios nos ha hecho las ha cumplido y las cumplirá, pero las promesas que usted le hace a Dios. Claro, esta promesa no obliga cuando es una promesa mala, o cuando usted, porque estaba atribulado, demasiado ofuscada su mente, hizo una promesa de pagar 500,000 pesos a los pobres y ahorita no tiene ni un quinto. ¿Está obligado a pagarlos? Por supuesto que no. O prometió algo totalmente imposible de realizar, tampoco está obligado de hacerlo. Pero si es algo posible y factible, entonces está obligado a hacerlo, so pena de cometer un perjurio y de no poder entrar en el reino de los cielos. Pero cuando alguien promete hacer algo malo, ¿está obligado a hacerlo? No. En este caso Herodes le prometió algo a esa niña. Y cuando ella le pide algo malo, aún con esa palabra que él le había dado, cualquier cosa que me pidieres, le hubiera dicho: hija, cualquier cosa que me pidieres, siempre y cuando no conllevar el daño a otras personas. Tú me estás pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. No hizo nada de eso Herodes, el cobarde Herodes, el libidinoso Herodes, el asesino Herodes, al igual que esa niña y al igual que su adúltera mujer. Inmediatamente mandó ejecutar con pesar de él mismo por cumplir falsamente con una promesa, y mató a Juan el Bautista, santificando sin quererlo, sin saberlo, y cerrando con broche de oro esa hermosa vida de Juan el Bautista con el martirio. Había sido un ángel virgen, puro, limpio, casto, y lo terminó su hermosa vida entregando su vida, su sangre, por amor de la verdad, por amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras Juan el Bautista todavía estaba en la cárcel, escuchando los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo, que a ese entonces ya había empezado a predicar el Evangelio, manda a 2 de sus discípulos, entre los cuales iba San Andrés, hermano de Simón Pedro, el cual se convertirá en uno de sus apóstoles. Manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesucristo, que se encontraba en Cafarnaúm: ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías prometido, el deseado de los eternos collados, el deseado de las naciones, el que llevamos 4,000 años esperando su llegada, que nos venga a redimir, que nos venga a salvar, que venga a abrir las puertas del cielo? ¿Eres tú
el que tanto deseamos, el que tanto lloraron los profetas, el que tanto cantaron las sibilas, el que tanto presagiaron los patriarcas? ¿Eres tú el Mesías prometido o hemos de esperar a otro? Esa pregunta la hacía Juan el Bautista porque no estaba seguro de quién era Jesucristo nuestro Señor. No, señores. Hay preguntas que se hacen solamente de una manera retórica, como aquella que sucedió en el paraíso terrenal, cuando pecando Adán y Eva, nuestro Señor con una voz atronadora desde el cielo le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? Y le dijo a Eva: Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Acaso no sabía Dios lo que había hecho Eva? Sí sabía dónde estaba Adán y sí sabía que había hecho Eva, pero les hace la pregunta para que ellos mismos confiesen su pecado. O cuando nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, se aparece a Santa María Magdalena y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Acaso no sabía por qué lloraba Santa María Magdalena? Sin embargo, para que ella descubriera quién era Él, que escuchara su voz y que recibiera el consuelo de ese amor puro y limpio que esta hermosa santa tenía para con su Dios, su Maestro y su Señor. Así también Juan el Bautista le hace esta llamada, esta pregunta a nuestro Señor: ¿eres tú el que has de venir? ¿Acaso Juan el Bautista no sabía quién era Cristo? Si era su primo y su madre le había enseñado desde pequeño quién era el Hijo de la Santísima Virgen María y cuál era su propósito de haberse encarnado en ese seno purísimo para entrar aquí al mundo y redimirnos de nuestros pecados. Además, Juan el Bautista tenía una vida de contemplación y el Espíritu Santo le informaba lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. ¿No le habría informado quién era el Mesías prometido? Y cuando lo iba a bautizar en el río Jordán, cuando lo vio venir a ser bautizado, ¿acaso no les dijo a todos sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo? Y cuando lo estaba bautizando, no le dijo: Señor, más bien yo debería de ser bautizado por ti, en vez de yo bautizarte a ti. Tú eres la pureza misma, tú eres el Hijo de Dios, tú no tienes pecado alguno, ¿por qué vienes a bautizarte? Para enseñarnos que aunque él no estaba bautizado porque no tenía necesidad, porque no tenía ningún pecado, nos estaba dando ejemplo de cómo habíamos de bautizarnos todos los pecadores en el futuro. Y por humildad y por darnos ejemplo, Jesucristo se permitió bautizar como si fuera cualquier otro pecador. Y en el momento en que Juan el Bautista lo estaba bautizando, una voz del cielo, de entre las nubes, resonó atronadora diciendo: este es mi Hijo. Mejor testimonio: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se posó encima de su cabeza, de tal manera que se manifestó la augusta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí en el bautismo de nuestro Señor. Juan Bautista no sabía quién era. Claro que sabía. Entonces mi pregunta es: ¿para qué envió a 2 de sus discípulos a preguntarle si él era el deseado de los eternos collados, el Mesías prometido? No porque dudara, queridos fieles, y les voy a contar algo. En su predicación, Juan el Bautista había recabado muchos discípulos que hacían penitencia y ayunaban al igual que él, siguiendo su ejemplo. Cuando apareció nuestro Señor Jesucristo, se hizo de sus apóstoles y también se hizo de sus discípulos. E iba ganando, entre más hacía milagros, más iba ganando adeptos nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos de Juan el Bautista le tenían cierta envidia y cierto recelo a nuestro Señor Jesucristo. Lo miraban con cierta frialdad. Y le decían: mira, está recabando discípulos, está haciendo milagros. Y por más que el humildísimo Juan el Bautista les decía a sus discípulos que le tenían un amor
demasiado humano. Les decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ya mi vida en la tierra está perdiendo su sentido porque ya cumplí con mi obligación. Es necesario que Él suba, que Él resurja y que yo vaya extinguiéndome. No los convencía. Y en otra ocasión los discípulos recelosos de Juan el Bautista le preguntaron a nuestro Señor, ¿por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué tus discípulos comen a la mesa contigo mientras nosotros ayunamos y demás? Juan el Bautista sabía que sus discípulos no eran de él, eran de Dios, que él tenía que morir y que tenían que encargárselos a Dios. Y por eso le envió a sus principales discípulos para que fueran instruidos por Dios con esa pregunta, ¿eres tú el que ha de venir? No porque él dudara, sino porque ellos dudaban, sino porque ellos lo verían a nuestro Señor con recelo, para que recibiendo la enseñanza directamente del que es la palabra divina de Jesucristo, Señor nuestro, ellos lo amaran, se convencieran de que Juan el Bautista solamente era una preparación para el sol de justicia que es Jesucristo nuestro Señor. Y así fueron los discípulos. Y le preguntaron, ¿eres tú? Nos envía Juan para decirte, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Hubiera sido muy fácil que Jesucristo le hubiera dicho, yo soy el Mesías, como le dijo a Herodes. ¿Eres tú rey? Le preguntó. Y le dijo, tú lo has dicho, yo lo soy. Yo para esto nací y para esto vine al mundo. Sin embargo, los discípulos necesitaban algo más que palabras. Y por eso nuestro Señor los tomó y los llevó a donde estaba haciendo los milagros. Había cojos, había ciegos, había sordos. Y nuestro Señor empezó a darles la vista a los ciegos, oído a los sordos, empezó a resucitar a los muertos y les dijo a los discípulos, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan, los leprosos quedan limpios, se anuncia el evangelio a los pobres. Es decir, no solamente como Mahoma, como Milo, como todos esos que decían que eran dioses y nunca lo probaron. Jesucristo nuestro Señor es Dios, no solamente porque lo comprobó con sus palabras de vida eterna, sino que lo probó con milagros su misión divina. Es muy fácil decir las cosas, pero las palabras son las que, y los hechos son los que hablan por uno. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Es usted verdaderamente católico? Claro, padre, yo soy católico desde toda mi vida. ¿Es católico en serio? ¿O le reprocha en algo su conciencia? Claro que soy católico, soy bautizado, creo en Dios. Muy bien. Qué fácil es decir soy católico. La pregunta es usted católico o nada más se dice católico? Padre, pues es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Tres, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios, me recuerdan? 10. ¿Y cuántos son los mandamientos de la iglesia? 5. ¿Y cuáles son las virtudes que hemos de tener? Usted no roba, no mata y no hace daño a nadie. ¿Qué está haciendo de extraordinario? Robar es malo, matar es malo, hacerle daño a las personas, ¿por qué? Pero ¿qué está haciendo de extraordinario? Dígame. ¿Ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas? ¿O está pegado su corazón a alguna persona que no debe de amar? ¿Alguna afición de la tierra? ¿Está pegado a las riquezas? ¿Está pensando solamente en el dinero, en el trabajo y no piensa en Dios y no piensa cambiar de vida? ¿Ama a Dios con todo su corazón? Dice malas palabras, jura el nombre de Dios en vano, revela secretos confiados.
¿Santifica usted las fiestas? ¿Asiste a misa todos los domingos y fiestas de guardar? ¿O trabaja hasta los domingos y fiestas de guardar, en la cual le tiene que ofrecer a Dios su alabanza y su adoración? Y le tiene que ofrecer a su familia también tiempo de calidad. Preguntarle a sus hijos cómo se sienten, cómo están, cómo les ha ido. Darle cariño a su esposa, a su esposo. Darles tiempo de calidad con ellos. O se pone a trabajar domingos y fiestas de guardar porque tiene una gran codicia. Lo que pudo haber hecho entre semana, como lavar, planchar, barrer, ¿lo hace usted en domingo? En vez de dedicárselo a sus hijos. Honra a sus padres, los ama, los cuida, los obedece, los procura si ya son grandes, los atiende en sus necesidades, les pregunta cómo están. Si ya no están en este mundo, reza por ellos diariamente. ¿Sabe usted cumplir con sus obligaciones de papá? No solamente dándoles el sustento y el vestido a sus hijos, sino también dándoles educación, porque no solamente es un papá proveedor, tiene que ser un papá educador, una mamá educadora para con sus hijos, una mamá cariñosa pero a la vez educadora para con sus hijos. Respeta a sus patrones, trabajando el tiempo debido y con la calidad de vida que usted puede ofrecer. Si es patrón, le paga lo justo a sus empleados. Les da sus regalías y les da su aguinaldo. Y les paga en el tiempo oportuno. Les obliga a cumplir con los mandamientos de Dios, dándole los días de guardar para que cumplan con sus obligaciones religiosas. Si es maestro, es buen maestro. Si es sacerdote, es buen sacerdote. Si es fiel, es buen fiel. Mata a las personas en su corazón con malos deseos, con malos sentimientos, con odios, con venganzas, con maledicencias. Comete malos pensamientos contra la pureza, malos deseos. Le permite a su corazón decir palabras sucias, palabras en doble sentido, canciones que traen frases obscenas. Se viste de una manera decente. Mira películas obscenas, programas obscenos, novelas que solamente hablan de perversión, de adulterio. ¿Ha robado algo? ¿Ha hecho alguna mala transacción? ¿Se ha quedado hijo con los cambios? ¿Ha levantado falso testimonio contra alguna persona? ¿La ha juzgado por encima de lo que usted sabe de cierto que es verdad? ¿Ha dicho mentiras pequeñas o grandes? ¿Ha deseado los bienes de su prójimo? ¿Los ha visto con envidia? ¿O ha deseado tener dinero por encima de su trabajo de una manera no honesta? ¿Es perezoso dejando para otro día lo que tenía que hacer en ese día? ¿Peca de gula por la embriaguez o peca de gula por medio de la palabra, de la comida? ¿Es iracundo y se enoja con facilidad? ¿Es soberbio y no le gusta que le digan sus fallas? ¿Siguen siendo tres cositas? No robo, no mato y no hago daño a nadie. ¿Es suficiente con eso? Si usted está cumpliendo con Dios, felicidades, es buen católico. Y con sus obras está demostrando lo que usted es y no con palabras. Hechos son amores y no buenas razones. Las palabras se dicen muy fáciles. El decir soy católico es muy fácil decirlo. La pregunta ¿es usted católico? ¿Dijo Jesucristo, yo soy el Hijo de Dios? Claro que lo dijo. Pero lo demostró con hechos, lo demostró con su misión divina y lo demostró entregándose en cuerpo y alma a lo que Él era y cuál era su misión. Es el ejemplo que nos da a nosotros. Hechos, hechos y no solamente palabras. Con ello quedaron los discípulos de Juan el Bautista tan convencidos que cuando éste murió, se hicieron discípulos de nuestro Señor Jesucristo.
En esta Navidad, queridos fieles, que se acerca, nuestro Señor Jesucristo también nos pide hechos. Nos pide penitencia, nos pide preparar el corazón, nos pide que seamos sinceros con nuestra fe, no solamente de palabras, sino de obras. Y también digámosle nosotros: Señor, ya no tienes que demostrar que tú eres el Mesías prometido, porque yo te lo he creído. Ven, Señor Jesús, y no tardes más. Ven, Señor Jesús, y no tardes más, porque yo también soy ciego y necesito de tu luz. Yo también soy sordo y necesito escuchar alguna palabra que levante mi corazón, que me ayude a practicar el bien y a evitar el mal. Señor, también yo soy cojo y necesito caminar, correr de ser posible en el camino de la santidad para alcanzar el cielo. Señor, también soy leproso, porque he cometido muchos pecados que afean a mi alma. Necesito que vengas y que me limpies. Señor, he estado muerto por el pecado mortal y necesito que me resucites. Ven, Señor Jesús, y no tardes más. Esta Navidad la deseo, la espero. La deseo con todo el corazón, como Isaías profetas había profetizado acerca de ti. Que se lee en el capítulo 35 de Isaías, que dice: el mismo Señor vendrá y nos salvará. Y entonces los que están ciegos verán de nuevo la luz del sol, y los que no oyen escucharán sus divinas palabras. Los que están cojos correrán como los cervatillos corren en el campo, y los que están leprosos quedarán limpios. Y en el capítulo 29 de Isaías dice: los pobres escucharán la buena nueva, y entonces con su palabra levantará el alma de los abatidos, y entonces todos verán al Salvador de Dios. Ven, Señor Jesús, en esta Navidad, cómo deseamos verte y tenerte en nuestros brazos y arrullarte, porque tú eres nuestro Salvador, el que nos da la alegría, el que nos da la vida, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y algún día, Señor, por este camino que eres tú, entraremos contigo a gozar para siempre de la eterna gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.